Y hay otra actividad en la que participó el señor presidente, doña Inma. Así es, luego de su la entrega que realizó de títulos de propiedad. Bueno, no sé si la lluvia permitió la supervisión de las calles de Valle Encantado, porque al momento estaba lloviznando y no sé si finalmente el presidente pudo supervisar esos trabajos, pero sí entregó ya una obra que tenía pendiente en su agenda, es el hogar de ancianos en el distrito municipal de Villa Central, que está a cargo de la Iglesia Católica, que albergará a unas 46 personas de manera permanente, de esos envejecientes, personas ya adultos mayores. Sí, adultos mayores, que conforme hubo acá una experta, doña Emma, hablaba de que una persona puede llegar a la ancianidad y no tener los problemas de achaque de la vejez, y que podría seguir siendo una persona independiente. Entonces, ¿no estaba de acuerdo con lo de adulto mayor? No es con lo de adulto mayor, que no estaba de acuerdo, porque hay adultos que serán mayores y solamente por haber llegado a determinada edad, sino que hay una categoría allá a la que se llega, que si se llega, decía ella, y siendo envejeciente y teniendo precariedades de salud, entonces requiere atenciones especiales, que es la parte de la geriatría. Serían pacientes geriátricos, pero que hay personas que pueden llegar a 90 años, decía ella, y llegando a esa edad, ser útiles. Doña Emma, ayer yo fue uno de los días que me sentí más bien con una lectura. Hay un ingeniero que se graduó en 1942, ingeniero civil, creo que es de nacionalidad colombiana, tendría que verificar el dato, que este ingeniero presentó una tesis doctoral en la universidad en la que se graduó en Estados Unidos. Esa tesis doctoral la presentó en el 2022, y en la tesis doctoral él desarrolla, y doña Emma desarrolla una solución a un problema matemático que tenían más de 200 años procurando resolverlo los ingenieros hidráulicos y no podían. Este señor llega a una fórmula de poder aprovechar matemáticamente el caudal de los ríos para su aprovechamiento en hidráulica o en otros fines, sin alterarlo, sin producirle daño al río, y que resulte económicamente factible. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención? No es este aporte, porque nuestras presas a nivel mundial se estaban haciendo siguiendo algunos parámetros matemáticos, pero empíricos, porque no tenían la precisión de la matemática. Es la edad en que presenta la tesis doctoral y se gradúa el doctor Alci Pimentel, que es un muchacho. Tú eres un muchacho. ¿Tú sabes de cuántos años este señor presentó la tesis este año y se graduó de doctor en ingeniería? No tengo idea. 104 años. 104 años. Y a veces, sí, a veces uno cree que está viejo. Y fue en el 2022, doctor, que presentó. Se graduó de ingeniero en 1942. Pero el tipo quería presentar una tesis doctoral que valiera la pena, y se metió en el problema de una fórmula matemática que tuviera que ver con los caudales de los ríos y que fuera perfecta para los ingenieros. Que tú supieras cuánta cantidad de agua puedes sacar de ahí sin afectar el río, y que económicamente fuera viable, pero que la fórmula matemática te diera para un arroyo, te diera para un río, que sirviera a los ingenieros del mundo. Y ese señor, cuando logra la fórmula, dice: yo voy a presentar mi tesis doctoral. Y tiene 104 años. Con 104 años este año, hace unos días, presentó la tesis y se graduó de doctor en ingeniería.
O sea, muchachitas como esta jovencita que viene ahí, es una niña, ¿verdad? Una niña. Muchachitos como Alci Pimentel, Sí. o muchachitas como doña Egma, porque no es decir a un niño, es como Ismael. Tenemos un largo mundo por delante, tomando en cuenta eso mismo que dijo la especialista que vino acá, de que uno puede llegar a la ancianidad y estar sano y no ser geriátrico. Serás viejo, sí, pero geriátrico Sí, no. exacto. Eso que ha hecho el presidente, inaugurar un centro para atención a personas de la tercera edad o adultos mayores, como dice doña Egma, pues yo creo que es muy importante porque te abre espacio a esa gente que sí llega a esa etapa en la que no tiene movilidad, o en la que no tiene Una protección independencia familiar económica, también. en la que no tiene un núcleo sólido familiar y en la que no tiene recursos para pagarse sus propias atenciones. Porque aquí hay gentes que hace años que ahorran para cuando lleguen a ser viejos, que sus cuartos les sirvan para que una enfermera le atienda, para que una mujer le atienda si llegan ahí. Porque la verdad es que llega un momento que los mayores viven el síndrome del nido vacío, que se le van los hijos, se casan, hacen sus propias familias y se olvidan de los viejos. A veces viven a cientos de kilómetros de ellos, a miles de kilómetros de ellos. Entonces, si usted llega a ser viejo y sin cuarto, tiene problema. Si no aparece un Estado benefactor. Doctor, usted hablaba del síndrome. Alci. Alci, Vamos a buenas tardes. permitirle- Buenas tardes, don Alci. Sí, vamos a Saludos, permitirle. saludos, Ya el saludos. público sabe que Alci Sí, está sí, acá, claro. pero Sí, sí. Claro, vamos a saludos, permitirle que señores, le saludos. salude. Aquí estamos, siga, doña. Sí, don Alci viene, yo sé que de una de las actividades que ya nos comentará. Bueno, Para el uniforme. sí, sí, el doctor Ahí no hablaba. hay una cosita, una cúpula de presidente por ningún lado. Sí. ¿Y cuál es el uniforme? Yo creo que tiene hasta gemelo. Sí, y todas sí, esas todo cosas. eso, un día especial. No, qué va. Sí, él decía ayer en el programa que le tocaba en una de las actividades ahí que lo habían invitado. Sí, les hablo. Sí, ahorita. bueno, el doctor refería del síndrome de la soledad, doctor. El síndrome del nido vacío. Del nido vacío. Bueno, yo Es sé- yo decir, recibí es un cuando se te susto. van los hijos, cuando ya tú llegas, que ya estás solo. Sí, doctor, que yo lo viví. Hace alrededor de, no soy la edad mía todavía, pero en un fin de semana, todavía en mi casa, bueno, de mis 4 hijos, uno ya no está en la casa, uno está en un lugar y la niña le tocó un fin de semana salir de la ciudad a trabajar y nos quedamos en la casa 3 personas. Un fin de semana, doctor. Yo sentí ese síndrome vacío. Yo decía, Wow. bueno, y me va a tocar que todos definitivamente no estén. Fue momentáneo, solamente de Sí, todos sí, uno. ese no fue un Sí, síndrome, sí. eso fue un pánico. Sí, doctor. Y yo comentaba, y esta casa un fin de semana con solo 3 personas. Y de verdad que me asusté con los años que vendrán, doctor. Porque hay una Sí. realidad que tus hijos tienen que tener su propia familia. Llegará un momento que nos quedaremos con ese síndrome en la casa. Y a veces, doña Emma, esa otra familia, porque es parte de la evolución. O sea, nosotros también llegamos a dejar a nuestros padres. Y nuestros hijos están llamados a dejarnos y así sucesivamente. Pero hay familias que mantienen más comunicación, más unidad y que están más pendientes de los ancianos. Antes de pasar a Alci, el señor del que hablaba, doña Emma, es Lucio Chiquito Calcedo. Repita el nombre. Lucio, Pero es latino. sí, es colombiano, Ok. que logró encontrar la fórmula que le permitió resolver un enigma que permanecía sin respuesta durante más de 200 años. Pero fíjate lo duro que se ve, 104, Pero muy bien. activo. Muy bien. Ahora aquí tiene Ismael cámara, pues, hay que verlo también ahí. Se Sí. ve duro el hombre, Lucio. Está aquí es Jonás chiquito. para yo tomar mi pose. Sí, se ha mantenido chiquito como le da. Sí, Su nombre. Lucio Chiquito Calcedo. Calcedo, sí. Yo Ingeniero quisiera que civil. usted me comparte esa información Hoy para yo como- llevarla, hoy- para socializarla con mi madre, que tiene 93 años, va a cumplir 94. Mi madre ha sobrevivido a mi padre, que murió de 73 años, unos 20 años. Y mi madre, en algunos momentos, como el de esta mañana,
Acabo de enviarte. estaba hablando de despedida. Que no, porque yo con mi despedida y eso. Entonces yo le he dicho que ella tiene una serie de bisnietas que ya están casaderas y que espere ver esos hijos de esas bisnietas, porque tiene un dominio absoluto de ¿Cuánto toda la era? ¿Qué edad tú familia. dijiste que tiene? 93. 93, todavía está dura. Pero desde luego, y hace sus oficios y Lógico. se desplaza. Eso le da más vida. Lo que Claro. pasa, lo que pasa es que ella, bueno, perdió el esposo hace unos años, ¿verdad? 20 años. 20 años, y está en algún momento de eso, No, hace de 25 nostalgia, años, algún momento 25. de nostalgia, pero eso que tú le estás diciendo, ¿cuánta importancia tiene? Así es. Mi padre hace 25 años, ahora el día 24 de noviembre, cumplirá 25 años de haber fallecido. Una persona que, como hablaba el escritor Juan Matos, y hablaba sobre las pinceladas. Me gustó mucho la entrevista de Matos, porque yo voy a escribir ahora. Yo voy a escribir. Me dio unos cuantos trucos para escribir. Qué bueno. Y qué entonces bueno. mi padre fue que inició la sesión de tránsito aquí en Barahona, la organización del tránsito. Aquí en Barahona no habían más que los vehículos contados. Y en el año 1967, por ahí, él vino a organizar el tránsito con una serie de policías del Departamento de Tránsito, que eran los de los cascos blancos, grandes, los bombos blancos, y luego fueron unos bombines más reducidos y de un material más duro para que no se rompieran. Y a lo mejor también porque había que comprar. Siempre se ha utilizado comprar, y los departamentos de compras y contrataciones del Estado siempre han existido. Es así. Entonces el viejo vino e hizo un esfuerzo grandísimo, porque él se tomó la libertad del tránsito que estaba Mira aquí. y mira cómo tú le dices el viejo, era un muchacho cuando... Y era un muchacho, Sí, correcto, sí, correcto. Él se tomó la libertad de hacer volantes para repartirlo a los conductores y decirles cómo se manejaba, cómo era la ley 241, que era la que regía el tránsito de vehículos de motor. Y iba donde Rafael Altuna, que tenía una imprenta aquí en la calle Jaime Mota, ¿no? Jaime en la Jaime Mota. Mota. Antes. Jaime Mota, compadre Villini, había una librería, papelería Altuna ahí. Sí, pero no llegaba a la ¿No era esa? esquina, era aquí adelante, frente a frente, donde está el Cultura, Sí. donde está el Casi baratísimo. al lado del edificio de Praedia. Exactamente, correcto. Allí estaba Rafael Altuna con su impresora y librería. Y entonces allí se tomó la libertad de hacer eso, de hacerlo motus propio. Es decir, que mi padre tiene una historia aquí en Barahona que hay que Ya contarla. que tiene Hay un que cuento que contarla, puede contar, exactamente. como decía Juan Así es. Matos. Exacto. Que te cuente la historia que tú tienes que contar. Sí. Exactamente. Sí, sí. Correcto. Así es. Y qué bueno que sea así. Bueno, doctor, nos gustaría, ¿verdad?, tener un contacto. No sé si nuestro compañero Joaquín Matos está en una de las actividades. No, aquí estoy yo para eso. No, Estoy recién llegado. Sí, Vengo. sí, pero me gustaría lo del mercado. Yo sé que en el tema del aeropuerto, del Infotec, del Hotel Guarocuya, ahí tú tenías una asignación, Sí, ¿verdad? correcto, sí. Entonces, no sé, me gustaría saber los detalles de lo del tema del mercado. Ya hemos visto lo de la entrega de títulos, hemos visto la inauguración del hogar anciano en Villa Central, que van a estar a cargo. Bueno, de ya las se pasó monjas. por el mercado, ya se hizo lo del mercado. Bueno, todo lo que sabemos del mercado son las 3 etapas que se van a hacer, y luego de ahí el presidente pasó al helipuerto Luis Félix, y allí también se entregó finalmente el aeropuerto, el helipuerto, Helipuerto. y de ahí fuimos al Hotel Guarocuya, y allí se desarrolló un acto muy emotivo y muy bonito con los principales actores del proyecto Hotel Guarocuya, Escuela Tecnológica, Escuela de Turismo, Hotel Guarocuya. Es decir, que va a funcionar como hotel y como escuela. Y se dieron todos los detalles que lo iremos desglosando y socializando en lo sucesivo. Luego el presidente pasó a la fábrica de Everett, de agua, de la procesadora de agua Everett. Allí
bueno, no sé si está, porque en el tiempo que ya yo salí de Everett para acá, y ese es un breve acto que solamente es de felicitación y quizás una bendición cristiana a la inauguración del acto, porque el presidente va a almorzar después que termine de allí. Almorzar. Sí. El hombre está fajado. Está fajado, tiene que cuidarse el presidente. Sí. Tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse, sí. Ojalá vayan. Uno necesita que los presidentes estén sanos. Tú sabes la gran ventaja que tiene que Luis Abinader sea presidente y que lo haya sido Leonel Fernández y Danilo Medina. Es que eran hombres relativamente jóvenes si tú los comparabas con el presidente Balaguer. Ellos podían ver, oír, palpar la realidad. Porque Balaguer llegó a tener una alta visión política, pero la visión física... Y quizás con los demás, porque los otros también eran un poquito mayores. Sí, también. Claro, Hipólito Mejía era un poco mayor, pero Hipólito todavía está joven. Sí, pero hablamos de Salvador, de Guzmán. De Guzmán era... Pero digo, eran mayores, obviamente, porque Leonel llega a gobernar a los 42 años, y Danilo era un poco mayor, pero Luis Abinader llega a gobernar a los 53 años, o sea, un hombre relativamente joven, de medio uso, sí. Pero tiene que conservarse, tiene que comer en horarios, porque la enfermedad, lo que puede afectar a un presidente de la República, afecta a todo el país. Ese hábito, obviamente, no soy yo quien tenga la autoridad como para decir lo que puede uno hacer el presidente, pero como ciudadano sí me preocupa que a las 3 de la tarde el presidente no haya almorzado. A lo mejor picó algo. Bueno, a lo mejor picó algo. Sí. Como Leonel, que andaba con una neverita llena de sándwich. Qué bien. Entonces el presidente de aquí se va a Peñón, donde va a sostener una reunión con ganaderos del área, y luego sube a Polo, donde va a participar en el Festival del Café, y allí, bueno, pues no solamente la inauguración, muy agradable. Va a dormir en Polo, justamente ahora. Cuando yo salí de la procesadora de agua, ya estaba lloviendo. Es decir, que ese acto, a pesar de que... Pero fue bajo lluvia la entrega de títulos también. Bajo lluvia, pero esa era una lluvia fuerte. Pero por lo que veo hay un bandereo a favor del calientita, doctor. Una información calientita, de algo que yo viví y que lo planteaba meramente, suavemente, en el inicio de mi comentario, pero el Diario Libre ha puesto aquí un video en una nota y colgada, sustentada, es la palabra, sustentada con un video del proselitismo que se convirtió la entrega de esos títulos o la llegada del presidente. O sea, pudimos ver... Yo te puedo dar un testimonio, porque yo estaba allí. Y yo también estaba en Vía Central. Y te puedo hablar de todos los actos. Entonces te puedo hablar del proselitismo, de las personas que iban con pancartas. También iban con banderas, inclusive aquí en el helipuerto. Y me dicen que en el malecón parecía una fiesta. En el helipuerto habían un grupo con banderas y gorras coloradas. También de apoyo, significando que estaban... Yo solamente los vi. Sí, eso no es reformista con Balaguer, es reformista con Abinader. Ese es el mensaje. Sí, entonces el Diario Libre recoge la información y sustentada con un video de lo que yo pude ver ahí, doctor. Y que sí, pero te lo digo porque tú mencionas el diario y nosotros somos actores de primera y fila. Programa que antes de colgar Diario Libre la nota, que lo pongan ellos no es relevante para nosotros. Antes de Diario Libre colgar la nota, ya lo habíamos comentado en el programa. Pero eso es lo que nos mueve a nosotros, es a una reflexión. Fíjense, la Junta se reúne ayer con los partidos para limitar el proselitismo. Yo le decía a doña Emma, bueno, y no solo el presidente Abinader ha hecho eco con noticias, sino que el abrazo que le da
no es un abrazo el que le da a Bela Margarita. Sí, es doctor, proselitismo. pero ahí no había gorras, ahí no había pancartas, ahí no había Sí, afiche, ahí no doña había 4 años más. Lo que digo es, lo que digo es que la Junta Central Electoral, y mire que respeto mucho al presidente de la Junta, creo que es una persona muy, muy capaz, muy competente, pero el pueblo dominicano es prácticamente imposible que tú le distancies del proselitismo en etapas como esta. Ya tú tienes 3 candidatos definidos. Para la calle, Abinader lo está definiendo el pueblo en esa actividad. Él no ha dicho que va, pero Hipólito le dijo, usted debe decir que va, ¿verdad? Eso se está Hipólito le dijo, trabajando, ahora, doctor. ¿a qué se debe eso? A que ya los gallos están en la gallera. Desde que la Junta permitió que el PLD hiciera una convocatoria de consulta para definir candidatos, desde ese momento la Junta abrió prácticamente la campaña electoral. No diría yo el periodo electoral, sino que cada vez que hable Abel Martínez, no va a hablar Abel Martínez, va a hablar el candidato del PLD. O sea, ya nosotros estamos en campaña. Sí. Y Mire, doctor, es estratégicamente relevante no es malo. el que el presidente haya anunciado que se va a construir un hospital materno-infantil aquí para la región suroeste de la República Dominicana. Se va a convertir el hospital Jaime Sánchez ya lo habíamos comentado. en un hospital, pero lo acaba de decir el presidente ahora Sí, mismo. y en la actividad donde se entregaron los títulos, él aprovechó también y Exacto. eso provocó una ovación, don Alci. Yo estuve Exacto. ahí, Entonces, la gente se levantó de sí, sus asientos, sí, doctor, para aplaudir cuando el mandatario informaba que el hospital Jaime Sánchez y que el dinero está ahí y que los cuartos están ahí para eso. Eso es Exacto. importante. Entonces, no solamente la construcción del hospital materno-infantil en lo que era el antiguo hospital del Seguro Social Jaime Sánchez, sino también la construcción de un hospital de segundo nivel de oncológico, que ya la sociedad en el mismo oncológica, edificio. no, en otros terrenos, adyacentes al hospital, pero que están entre el Barahona y Villa Central. Es decir, eso nos obliga, y ojalá esa declaración del presidente cuando lo apuntó a sí mismo, el que no sabía realmente si pertenecería el terreno a Barahona o pertenecería a Villa Central. Quizás esa fue la información que le dieron, pero es que no debían decirle al presidente que haga un anuncio de una forma dubitativa cuando los límites entre las dos deben estar determinados. En una ocasión, el ayuntamiento de aquí, de la provincia, ¿cómo se llama?, del municipio, hizo el antiguo alcalde, pagó a agrimensores para que hicieran una delimitación del Batey Central o de Villa Central y el municipio de Barahona. Y usted sabe lo que hicieron. La delimitación que pertenecía a Barahona, en la carretera que conduce hacia Villa Central, que se llama Joaquín Balaguer. Esa carretera, ¿verdad?, estaba del lado hacia el bulevar para Barahona, es decir, pertenecía al municipio de Barahona el bulevar, el muelle 6, el famoso muelle 6, el muelle de allá del Batey Central, el Cayo, todo eso pertenecía porque hicieron como una cuchilla, un desacierto que fue impublicable, porque ¿en qué cabeza cabe que se puede hacer una delimitación de esa naturaleza? Se puede sesgar una delimitación en ese sentido. Entonces es bueno ya que se delimite. Que tú no puedes tener la parte del bulevar y no tener la que está encima. Exacto. Eso no tiene sentido. Exacto, no tiene ningún sentido. Es decir, que ya es bueno que se determine
Que por se dónde es revise, Villa Central que se y por revise dónde la- el que se municipio de revise Barahona. la ley. Habría que ver qué disposiciones sí figuran en la nueva ley aprobada por el Congreso esta semana de ordenamiento territorial. Aprovechar y revisar esa ley a los fines de que esas ambigüedades territoriales que se crean en la República con las leyes que delimitan, que crean nuevas entidades, se pueda resolver. Porque el Batey Central, elevado a Villa Central como distrito municipal, tiene ambivalencias notorias, incluso en la extensión territorial, porque no hay tierra como la que la ley define que pueda pertenecer a Villa Central, tiene mucho más de la que físicamente estaría disponible. Entonces eso habría que revisarlo, porque genera y puede generar problemas mañana entre dos comunidades que están hermanadas por la historia, que ha sido la política que les ha dividido. En la política no ha sido una división de otro tipo. Es más, tan complejo es el asunto que gentes que como yo vive en Blanquizales, electoralmente vota en Barahona, pero territorialmente pertenece al Batey, a Villa Central. Por eso hay que ver que hay que resolver eso, porque tú no puedes tener esas confusiones en términos políticos. Mañana puede haber algún tipo de dificultad. No sé, no he tenido la oportunidad de pasar por el barrio La Hortaliza, donde me dijeron que estaban haciendo una calle, que estaban construyendo una calle que llega del barrio La Hortaliza para Villa Central. Debería ser hasta la avenida Antonio Méndez, porque ya O esa... la avenida Joaquín Balaguer, frente donde está el letrero de Barahona. Esa es una calle que conecta con la Hortaliza. ¿Recuerdas? Sí, pero me dijeron que estaban haciendo una calle, que la estaban haciendo. En lo que determinamos cuál es la calle a la que Alci Pimentel se refiere, vamos a una pausa.